Vladimir Putin volvió a reiterar que espera que se cumplan los objetivos que tenía Rusia cuando atacó a Ucrania. Quizá a mucha gente se le ha olvidado de qué se trató todo, cómo empezó. Ha visto una serie de cosas que tienen que ver con bombardeos, con apoyos de Occidente a Ucrania, un montón de conversaciones. Y de repente uno se pregunta, cuando está hablando de que queremos y vamos a terminar instalando el objetivo que nosotros teníamos cuando esto partió, ¿a qué se está refiriendo Vladimir Putin? De eso conversamos hoy día con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, Putin volvió a su vieja tradición de una gran conferencia de prensa con toda la prensa extranjera acreditada en Moscú y habló casi 5 horas, más de 4 horas. Estuvo tocando diversos temas, también por supuesto la prensa local, y muchas preguntas apuntaban a la situación doméstica, pero muchos corresponsales extranjeros pudieron hacer sus preguntas, no todos, naturalmente, pero allí Putin, como tú bien señalaste, uno de los temas centrales fue la guerra con Ucrania, que ya lleva prácticamente 2 años y que por el momento aparece estancada en una suerte de empate en que ambos bandos reclaman tener cierta ventaja, y quizás en el último tiempo las cosas se han ido dando más a favor de Rusia que de Ucrania, y Ucrania viene de sufrir un revés importante con la advertencia que recibió Zelensky, que por parte especialmente de los republicanos en Estados Unidos, que no hay mucha disposición a financiar, continuar apoyando en los mismos términos que antes el esfuerzo bélico ucraniano. De manera que para Ucrania se abre un interrogante importante. Ahora, en lo que toca a Putin, lo que tú señalaste al comienzo, él señaló que habían 3 objetivos cuando comenzó la guerra. El primero, la desnazificación del gobierno en Ucrania. Rusia, Moscú, acusó al régimen en Kiev de estar dominado por elementos nazis, fascistas, y que de la extrema derecha. Bueno, esto no parece ser así, y desde el comienzo hubo una disputa sobre esta acusación, pero muchos rusos sentían, y también aquí hay ecos de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que en Ucrania existían estos elementos ultranacionalistas con simpatías con el nazismo, y sin duda habían, y tenían una brigada que ha combatido en diversos lugares, que estaba integrada por elementos filonazi, pero de allí a decir que el gobierno lo era, había una gran distancia, y en concreto Putin sigue reafirmando que la desnazificación es una condición para terminar la guerra. Ahora, leído eso en otros términos, es el cambio de régimen en Kiev. Lo que está diciendo Moscú, con este régimen no podemos llegar a un acuerdo y tendrá que haber otro, y claro, el próximo régimen, si es el producto de una derrota ante Rusia, naturalmente tendrá que tener el visto bueno de Moscú. El segundo es la desmilitarización de Ucrania. Ucrania ha estado recibiendo una cantidad de apoyo muy importante de algún armamento estratégico, y por lo tanto Moscú exige que, como lo era antes, Ucrania, que formaba parte de la Unión Soviética, no represente una amenaza militar para Rusia. Y el tercero, quizás el más importante, es que debe ser un Estado neutral. Esto, traducido al día a día, es que no ingrese a la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Es decir, que no haga parte de la alianza militar hegemonizada por Estados Unidos. Y esos fueron los 3 objetivos que se planteó al iniciar la guerra Rusia, y hoy día Putin los reiteró. Tenemos exactamente los mismos objetivos, y estaba en una condición relativamente favorable desde un punto de vista mediático, porque las últimas noticias que llegan del frente tienden a favorecer a Rusia
y por lo mismo desfavorecen a Ucrania y pareciera que la guerra se está inclinando a medida que pasa el tiempo y Rusia tiene un arsenal consolidado muchísimo mayor y en que comienzan a surgir grietas en el apoyo financiero y también militar a Ucrania, bueno, esto abre una situación de cierta incertidumbre para Kiev. Ahora, dime una cosa, Raúl, cuéntanos un poquitito, porque si esto lo hubiésemos estado viendo dentro de los marcos de, llamémoslo así, estrictamente la Guerra Fría de los años 60, uno podría entender que hay diferencias ideológicas, pero profundísimas, probablemente entre los dos países, entre Ucrania y una Rusia que en esa época era la Unión Soviética dominada por el Partido Comunista. Sin embargo, el tema de la OTAN es un tema mucho más geopolítico que, creo yo, ideológico, porque de alguna manera, tanto Ucrania hoy día, quizás pueden ser más derechistas en Ucrania, pero en Rusia son gobiernos conservadores, son gobiernos que ya no tienen nada. O sea, el Partido Comunista en Rusia saca el 5% de los votos. Y desde ese punto de vista, la variable ideológica que uno pudiera pensar, oye, aquí están peleándose comunistas contra derechistas, o sea, para serte franco, no la veo por ningún lado. Lo que veo es una situación geopolítica tremendamente importante en términos de consolidar el poder de Rusia en tanto esta vieja, anhelo de la vieja Rusia imperial, digamos. No solo eso. Existe ese elemento también y ha estado presente en el pensamiento de Putin, pero lo que es más relevante es el temor que ha tenido siempre Rusia de tener enemigos en su frontera. Y por lo tanto, como existe una pugna real, aunque Moscú sea capitalista y Washington sea capitalista, eso no quita que Occidente ha tratado de dominar a Rusia y Rusia se resiste y vio en la expansión de la OTAN si Ucrania ingresaba a la OTAN, y ese fue en principio lo que gatilló la invasión rusa, bueno, Moscú siente que eso es una amenaza directa a su seguridad y por lo tanto no está dispuesto a permitirlo. Y tú tienes razón, es una consideración, no tiene que ver con derechas o izquierdas, con más capitalismo o menos capitalismo, sino que tiene que ver con intereses nacionales y Rusia siempre ha temido tener, enemigos potenciales en su frontera. Es un país que ha sido invadido varias veces y que, la OTAN se creó para combatir contra Rusia, claro, contra la Unión Soviética como Estado comunista. Pero la OTAN no ha cambiado tanto el discurso frente a Rusia y ha mantenido una actitud hostil. De manera que cabía esperar que los rusos fueran igualmente hostiles y cuando se dio esta coyuntura, que tiene además el elemento que tú señalaste anteriormente, de alguna manera Putin teme que su viejo sueño de una gran Rusia, de un gran imperio, del cual Ucrania debería ser parte, y por eso él sigue repitiendo que Rusia y Ucrania son una misma nación, bueno, eso quedaría olvidado para siempre si Ucrania pasa a ser un aliado central de Occidente. Bueno, ok, habrá que esperar una vez más porque esta cosa todavía está en formación. Ya, Raúl, vámonos al libro de los jueves. Sí, tengo un libro exquisito. Realmente, mira, es paradojal lo que voy a decir sobre Mario Vargas Llosa. En este libro le dedico mi silencio de la editorial Alfaguara. Es de los libros que yo le he leído, que son varios, más de una docena, es el menos bueno. Y pese a ser el menos bueno, Fernando, es extraordinario. Es decir, el premio Nobel a Vargas Llosa es tan merecido. Tiene una capacidad narrativa, tiene una técnica literaria
que aunque la historia es mucho más débil que otras, todavía lo hace extraordinariamente bien. Yo lo recomiendo especialmente para este periodo de vacaciones. Es un libro muy entretenido que trata sobre un personaje modesto que tiene la ilusión, quiere rescatar la música criolla peruana y especialmente el vals. El vals que nosotros conocemos, él en este libro evoca mucho a esta gran cantante Chabuca Aranda, que digamos, en su tiempo fue la reina del vals en Perú, y a lo largo de las páginas, con este estilo tan típico de Vargas Llosa, tan documentado, ha hecho el trabajo doméstico, digamos, en la casa, quiénes fueron los autores, quiénes son los cantantes, qué géneros dominaron en qué momento, y él hace un poco la historia de la música popular en el Perú, y lo hace con un estilo bastante peculiar, que lo usan también, lo he visto en otros autores, un capítulo dedicado a esta investigación sobre la música popular peruana y el otro a la novela, que trata sobre un historiador, un crítico musical que va, digamos, recorriendo y va teniendo una serie de aventuras. Ahora, la mala noticia está al final del libro, y aquí Mario Vargas Llosa nos anuncia que esta es su última novela. Tiene una pequeña nota, al final dice, esta es mi última novela, pero todavía me queda un ensayo que es sobre Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, y voy a escribir un ensayo sobre él, y después de eso cuelgo la pluma o guardo el computador. Bueno, habrá entonces que leerlo sabiendo que en una de esas son las últimas líneas de escritura de Mario Vargas Llosa, el fantástico escritor peruano. Gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Hacemos una pausa y volvemos con el ojo.